decirle: cantad alegres al Señor, cantad con júbilo ante su presencia, regocijo, alabad y dad gloria solo a Él. Una vez más, cantad alegres al Señor, cantad con júbilo, cantad con júbilo ante Él, ante su presencia, con regocijo, alabad y dar gloria solo a Él. Reconocemos que Jehová es nuestro Dios. Él nos hizo y con su amor nos redimió. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendecir su nombre, proclamar su grandeza. Sí, amén. Por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Estamos alegres, Señor, de estar en tu casa, y entramos con alegría, con agradecimiento. Dile: cantad alegres al Señor, cantad con júbilo ante su presencia, con regocijo, alabad y dar gloria solo a Él. Una vez más, alegres al Señor, cantad con júbilo ante Él, ante su presencia, con regocijo, alabad y dar gloria. Reconocemos que Jehová es nuestro Dios. Él nos hizo con su amor, nos redimió. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendecir su nombre, proclama su grandeza. Tú eres grande por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Reconocemos que Jehová es nuestro Dios. Él nos hizo con su amor, nos redimió. Solo las voces. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendecir su nombre, proclamar su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendecir su nombre, proclamar su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Te alabamos, Señor, con todo el corazón. Dáselo fuerte, porque Él es bueno y misericordioso. Aleluya.
Vamos a alabarle. Por su misericordia y por su amor. Te alabaré con todo mi corazón. Cantaré salmos delante de ti. Me postraré hacia tu templo, Señor. Alabaré tu nombre por tu fidelidad. Una vez más, dile: te alabaré con todo el corazón, con todo mi corazón. Cantaré salmos delante de ti. Me postraré hacia tu templo, Señor. Alabaré tu nombre por tu fidelidad. ¿Por qué? Porque has engrandecido tu nombre. Sobre todas las cosas tu palabra es. Porque has engrandecido tu nombre. Sobre todas las cosas tu palabra es. Grande es tu gloria y tu poder. Dios exaltado, manifieste. Llama a tu pueblo y responderás. Tu diestra nos salvará. Grande es tu gloria, poder, Dios exaltado, manifieste. Tu misericordia por siempre será. Grande es tu fidelidad, oh Señor, oh Señor. Grande es su fidelidad. Vamos a decirlo una vez más. Te alabaré, díselo, con todo mi corazón. Cantaré salmos delante de ti. Me postraré hacia tu templo, Señor. Alabaré tu nombre por tu fidelidad. Una vez más, te alabaré, Señor. Te alabaré con todo mi corazón. Cantaré salmos delante de ti. Me postraré hacia tu templo, Señor, y alabaré tu nombre por tu fidelidad. ¿Está listo? ¿Por qué? Porque has engrandecido tu nombre. Sobre todas las cosas tu palabra es. Porque has engrandecido tu nombre. Sobre todas las cosas tu palabra es. Es tu gloria y tu poder. Dios te exaltamos, manifieste. Llama a tu pueblo y responderás. Tu diestra nos salvará. Grande es tu gloria y tu poder. Dios exaltado, manifieste. Tu misericordia por siempre será. Grande es tu fidelidad, oh Señor, oh Señor. Vamos a decirlo, porque grande grande tu nombre, sobre todas las cosas tu palabra es. Una vez.
cosas tu palabra es. Voces, grande es tu nombre y tu poder, Dios exaltado, manifiéstate, clama a tu pueblo y responderás, tu diestra nos salvará. Grande es tu gloria y tu poder, Dios exaltado, manifiéstate, tu misericordia por siempre será. Grande es tu fidelidad, oh Señor. Grande. Oh Señor, te adoramos. Qué grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu misericordia. Nos gustamos, Señor, estar en tu presencia. No hay mejor lugar, hermano o hermana, en el que pudiéramos estar hoy, en la presencia de Dios, para adorarle, para bendecirle. Si tú necesitas al Señor, empieza a expresar con tus labios, empieza a expresarle al Señor lo que Él significa para ti. Tú eres todo, Señor. Te adoro, te necesito, Señor. Mejor es estar un día en tus atrios que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas sin ti. Díselo así, hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. La belleza de tu santidad, Señor, y adorarte. Mejor es estar un día en tus atrios que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas. Una vez más, dile mejor. Mejor es estar un día en tus atrios. Mejor es tu amor, Señor.
levantar nuestras manos y nuestro corazón. El mañana no sé si vendrá, solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Hoy te necesito, hoy te necesito más. El mañana no sé si vendrá, solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. La belleza, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, más que ayer. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, Señor. Te necesito. Te necesito. Yo quiero estar contigo y adorarte, Señor. Adorarte con todo mi corazón. Levantar mis manos, levantar mi voz en adoración, en adoración. Necesito, te necesito, Señor. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Díselo. Solo sé que contemplar la belleza de tu santidad. Te necesito. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Hoy te necesito más que ayer. Derrama mi vida. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy, solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. La belleza de tu santidad. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Solamente tú eres digno de toda la alabanza y la adoración que tu pueblo hoy te damos, Señor. Recíbela en el nombre de Jesús. Buenos días, que Dios los bendiga. Hoy tengo el honor, privilegio que nos acompaña el pastor Luis Floriano y su esposa Lilia aquí para compartirnos la palabra. Él es
buen amigo mío. Él ha compartido con nosotros, a mí me ha tocado también compartir en su congregación en Tracy, también pastorea en Stockton, y es buenísimo amigo mío y colaborador, expositor de la palabra, y les pido toda su atención al estudiar el tema de hoy, y un aplauso por favor a darle una bienvenida al Pastor Luis y Pastora Lilia aquí con nosotros. Gracias, Andy. Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. El privilegio es el mío. Muchas gracias por la invitación, Andy. Déjenme acomodo esto Pues es un gusto para mí una vez más, como ya he dicho, estar aquí con ustedes. Para mí no hay nada mejor que estar el domingo en la reunión donde el pueblo de Dios se reúne, se junta para adorar al Señor, abrir las Escrituras y prepararse para una semana provechosa, ¿no es cierto? Empezar la semana con el pie derecho, porque el domingo es el primer día de la semana, aunque a veces se nos olvida y se siente como si fuera el último, pero en realidad es el primer día de la semana, y nada como empezar la semana con el pie derecho, buscando a Dios, adorándolo, porque Él es el primero en nuestras vidas. Aunque hubo un tiempo en que no fue así, pero Él tuvo paciencia con nosotros y nos ha concedido que nuestros ojos se sigan abriendo para que podamos entender mejor cómo es Él y lo que Él espera de nosotros. Porque hay dos maneras de vivir la vida, ¿no es cierto? A veces queremos vivir la vida acomodada como nosotros creemos que nos conviene mejor. Es como meterle, tú llevas el carro ya con muchas millas y tú le quieres meter mano al contador del millaje, porque ya tiene 250,000 millas y dices, no, pues ya está bien correteado ¿no? Entonces le quieres meter mano ahí y le bajas como a 50,000, como si eso cambiara la realidad, ¿no es cierto? Eso no cambia las cosas. Nos puede dar una impresión, una sensación temporal de que las cosas están mejor, pero la realidad no cambia. Entonces, la única esperanza es ir con el experto a que le haga un trabajo o que le ponga motor nuevo, y entonces eso ya puede caminar otra vez con la misma potencia con que fue diseñado. Y así es la vida para nosotros. No hay nada mejor que vivir alineados con nuestro Creador, con Dios, y empezar a entender cómo es Él y cómo funciona la vida que Él diseñó para nosotros, porque solo en eso se encuentra la paz. Para que cada noche cuando nosotros llegamos a la cama, estamos a punto de cerrar los ojos y poder dormir tranquilos, sabiendo que nuestro Creador y nosotros tenemos las cosas a mano, estamos a cuentas, podemos dormir en paz, no importa lo que esté sucediendo. Pero para que eso suceda tenemos que vivir conforme a las cosas como Él las ha establecido. Así que eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy. A partir de esta semana, vamos a comenzar una serie de estudios relacionados con viviendo con la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y de eso se trata la vida, que descubramos a Él y después que empezamos a vivir de la manera que Él ha establecido para nosotros, porque es la mejor manera de vivir. Es la mejor manera de vivir. Quizás ustedes recuerdan la historia del hombre cuando sacaron los autos por primera vez y ese modelo T de los autos Ford salió al mercado y se empezó a vender por grandes cantidades, porque por primera vez era un auto accesible al pueblo. Entonces un hombre iba manejando y se le descompuso el Ford T en el camino, y entonces estaba muy frustrado y pues él no sabía nada de mecánica. De todos modos lo abrió, porque así hacemos los hombres, aunque no sabemos nada, abrimos el cofre y le hacemos como que al cuento, ¿no? Algunos, otros sí saben, ¿no? Y este hombre estaba muy frustrado y detrás de él se paró otro hombre en un modelo T y se bajó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Algún problema? Le dijo, no, pues este carro que no funciona y tú sabes. Y él le dijo, a ver, ¿qué le pasa? Pues le pasa esto y esto, creo que este va a ser el problema. Y entonces volteó y le dijo, ¿y tú qué, eres ingeniero o eres mecánico? Y le dijo, no. ¿Eres ingeniero? No. Entonces, ¿cómo crees que te voy a confiar mi carro nuevo para meterle mano y me lo vas a arreglar? Y dijo, pues mi nombre es Henry Ford, ¿verdad? Yo los inventé. Entonces yo sé cuál es el problema. Entonces, a veces que nosotros queremos componer el carro buscando otro experto, pero el Creador es el que conoce la vida, el diseñador de la vida, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. ¿Qué les parece si invocamos que nos ayude con su espíritu
para que al abrir la escritura en este momento podamos aprender de Él. Cierra sus ojos un momento y acompáñenme en esta oración. Padre, estoy aquí con todos mis hermanos, mis amigos, listo para abrir la Sagrada Escritura. Te queremos pedir que ilumines nuestro entendimiento para poder comprenderla, Señor, porque esto no es un ejercicio académico intelectual. Para nosotros es una experiencia de vida donde nos acercamos a ti con un corazón abierto para recibir lo que tienes que decir y hacer algo con eso. Te ruego que cambies nuestra manera de pensar y de vivir a través de lo que vamos a leer hoy. En el nombre de Jesús, amén. El título de mi mensaje es Conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Cuando tú oyes la palabra sabio, ¿qué viene a tu mente? Si nos saliéramos afuera y le preguntáramos a cualquier integrante de la sociedad que nos dijera qué es un sabio según la sociedad, ¿qué nos diría? Nos diría, un sabio es uno que sabe mucho, uno que tiene grandes cantidades de conocimiento al alcance de su memoria y que te puede decir muchas cosas de muchos temas, un sabio. Y hasta te pueden decir quizás el nombre de alguno de los sabios más famosos que hay por ahí. Si nosotros tomáramos el micrófono y la cámara para preguntarle a las personas, probablemente esa sería la opinión más común. Y si después volteáramos y le preguntáramos a Dios, ¿y tú qué opinas? ¿Quién es un sabio? Dios. Quizás nos sorprendería al descubrir que Él nos va a dar una respuesta diferente a la popular. Porque un sabio según Dios, vamos a ver hoy en la Escritura, no es otro que el que conoce su voluntad y la pone en práctica. Esa es la sorpresa que uno se lleva. El que conoce su voluntad y la pone en práctica. Eso es un sabio según Dios. Una persona que entiende y vive de acuerdo con la voluntad de Dios, aprovechando cada oportunidad a su debido tiempo. Quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias, si trajeron, Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5. Y ahí vamos a leer el pasaje base de nuestro tema de hoy. Efesios 5 del 15 al 17. Efesios 5 del 15 al 17. Y voy a leer aquí en la Biblia Reina Valera 95. Escuchen cómo dice Efesios 5 del 15 al 17. Dice: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Voy a anotar algunas palabras claves antes de entrar en materia, solo para que presten cuidado al texto. Vuelvo a leer, dice el 15, miren pues con diligencia, y eso significa con dedicación, con atención, con cuidado, cómo andan. Andar ahí es caminar, y eso es una forma de referirse a la manera de vivir, cómo viven de manera cotidiana. Miren cómo andan, no como necios, sino como sabio. Entonces aquí se está haciendo un contraste entre una persona sabia y una persona necia. Y nosotros a veces en español entendemos la palabra necio como una persona terca. Pero no solamente se refiere a alguien terco aquí, un necio, sino a alguien que no vive de acuerdo a la sensatez, alguien que no actúa de manera inteligente, de manera razonable. A eso se refiere aquí un necio. Dice, no vivan, no anden como necios, sino como sabios. Y luego él dice, ¿qué tiene en mente con esto de qué es ser sabio? Dice ahí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí aprovechar literalmente significa comprar, como lee en otras versiones. Redimiendo dicen también, pero redimir aquí en este contexto significa comprar. Y la palabra tiempo significa tiempo oportuno, ocasión o temporada. Es por eso que en algunas versiones de la Biblia aquí dice aprovechando la oportunidad, porque las oportunidades no duran para siempre. Y las oportunidades, vamos a decirlo así, hay dos tipos de conceptos relacionados con el tiempo en la Escritura. Uno es el tiempo lineal, o como llamamos nosotros el tiempo cronológico, el tiempo en su secuencia continua, y el otro es el tiempo oportuno, el tiempo o la temporada, la oportunidad, la ocasión. Y de este segundo concepto es el que se menciona aquí. Aprovechando es comprando
la oportunidad. Nosotros tenemos, digamos que en este mundo usamos el dinero para comprar cosas para vivir. Bueno, en el plano espiritual el dinero es el tiempo que Dios nos ha dado. Y nosotros debemos usar el tiempo que Dios nos ha dado y con ese tiempo comprar las oportunidades que Dios nos va dando. Eso es lo que está diciendo. Con el tiempo de vida que te toque, a cada quien le toca su medida, úsalo para comprar las oportunidades que Dios te va dando. Aprovéchalo bien, porque las oportunidades no duran para siempre. ¿Cuántos años llevamos esperando aquí otra amnistía, no? Desde los 80s fue la última. ¿A alguien le tocó arreglar papeles en los 80s aquí? ¿Verdad que no duran para siempre las oportunidades? ¿Verdad? Solo por citar un ejemplo. Pues obviamente Pablo no está pensando aquí pues en la migración de los Estados Unidos. Él está pensando en las oportunidades espirituales, en las oportunidades para comprender la voluntad de Dios y luego para comprometer nuestra vida, para aprovechar esa manera de vivir, para hacer cosas que son las que Dios espera de nosotros. Entonces, eso es lo que tiene en mente aquí de que es un sabio, una persona que usa su tiempo para las oportunidades que Dios le da. Y luego dice también, dice en el 17, por tanto, o sea, en resumen de lo que les acabo de decir en los dos versículos anteriores y en toda la carta, dice, por lo tanto, no sean insensatos. Diga insensato. A algunos les gusta ese, ay, la voy a anotar aquí para... No se la compartas a otros, ¿verdad? ¿Qué es insensato? Pues es lo contrario a sensato, ¿verdad? Una persona insensata es lo contrario a una persona sabia. No sean insensatos, este es sinónimo de necio en el versículo anterior. No sean insensatos, entonces si él vuelve a la comparación, primero dijo, anden como sabios, no como necios. Ahora va a decir, no sean insensatos, pero ahora no va a decir sabio. Fíjense lo que va a decir en el 17. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, de ahí parte el eje de el punto central de este mensaje. Una persona sabia, según Dios, es una persona que comprende su voluntad y la obedece. De eso parte todo. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo se hace, Luis, para conocer la voluntad de Dios? Bueno, pues podemos decir nosotros entonces que si fuéramos a los libros de teología y buscáramos este tema de la voluntad de Dios, nos daríamos cuenta que los teólogos clasifican la voluntad de Dios en diferentes maneras. Algunos dicen que debemos diferenciar entre la voluntad directiva y la voluntad permisiva. Que cuando decimos voluntad de Dios estamos hablando de aquello que Dios quiere que se haga. Ahora, hay cosas que Dios es explícito y Dios ordena que se hagan, y hay cosas que Dios no está de acuerdo y no quiere que se hagan, pero todavía da permiso que sucedan. Así es como diferencian ellos entre la voluntad directiva y la voluntad permisiva. ¿Entienden? Es como si Dios le está diciendo, ok, quiero que ustedes hagan el bien. Es algo muy obvio que todo el mundo sabe. Dios espera que hagamos el bien. Y tú eliges irle a la América. Bueno, no se crean, pues, es que soy de Guadalajara, ¿qué creen que les digan, no? Bueno, la verdad yo ni veo el fútbol, nomás que me gusta molestar. Ok, entonces Dios permite ciertas cosas, en el mundo hay errores y pues ni modo, ahí deja que hagamos muchas cosas, la voluntad permisiva, ¿no? Otra forma en que los teólogos categorizan la voluntad de Dios es distinguir entre la voluntad soberana, diga soberana, y la voluntad moral. La voluntad soberana son aquellas cosas que Dios ha decidido que va a hacer sin pedirle permiso a nadie y nadie va a poder impedirlas. Otros llaman voluntad secreta a esto, porque son cosas que van a pasar y pasan y van a seguir sucediendo y nadie va a poder
oponerse a ellas. Por eso es la voluntad soberana. Como por ejemplo, Dios decidió crear el universo. ¿Te pidió permiso? ¿Verdad? Dios ha decretado hacer ciertas cosas y muchas de esas cosas son secretas. Ni siquiera sabemos cuáles son. Y Él las va a hacer porque Él es soberano. Esa es la voluntad soberana. Por otro lado existe la voluntad revelada o moral. Estas son las cosas que Dios quiere que se hagan y nos ha dejado saber acerca de ellas, pero nosotros tenemos la opción de obedecer o no obedecer. Por eso le llamamos la voluntad moral. Es decir, un ejemplo típico son los mandamientos. Los 10 mandamientos. Dios dice, no mentirás, en uno de esos 10. Y muchas veces nosotros mentimos. Bueno, no deberíamos hacerlo, pero hemos mentido y algunos todavía tienen problemas con la mentira o con cualquier otro. Entonces, la voluntad de Dios es que no se mienta y todavía hay mentira. Esa es una voluntad revelada de naturaleza moral, porque a veces obedecemos y a veces no. Mientras que la voluntad decretiva de Dios, su voluntad soberana, nadie la puede resistir. ¿Está claro? Solo para entrar así, calentar motores en asuntos teológicos. Ahora, habiendo hecho esa aclaración, ¿cuál es la voluntad de Dios para el creyente? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el creyente? Y en una sola frase yo puedo decirte que la voluntad de Dios es revelada en las Sagradas Escrituras. Dios se dio a conocer a sí mismo y nos ha dado las Sagradas Escrituras para que podamos conocer su voluntad. Así que cuando alguien quiere conocer la voluntad de Dios, la decisión más simple que puede hacer es hacer un compromiso con comenzar a leer la Sagrada Escritura. Leer las Escrituras es la forma más fácil de conocer la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando yo era joven en los caminos del Señor, nunca había oído de Cristo, yo ni sabía que existían los cristianos en el planeta. Volvieron una secta más, ¿no? Pero en una de esas empezamos, una persona empezó a visitar nuestro hogar y abrir las Escrituras y leerla para nosotros. Y pues esto era nuevo para mí. Aunque yo sabía que la Biblia era la palabra de Dios, cuando hice mi primera comunión me dieron un Nuevo Testamento como a todos los niños que son criados bajo el esquema católico romano. Yo sabía que la Biblia era la palabra de Dios, nadie me tuvo que convencer de eso. Pero la verdad es que no lo tomaba en serio, no la leía. Una pura vez quise leer algo de la Biblia porque estaban hablando unos parientes de ahí que del Apocalipsis. Así que fui, busqué en el librero de mi papá, encontré una Biblia, la abrí, leí Apocalipsis de principio a fin ese día y tuve unas pesadillas. Dije, nunca más leo yo ese libro, nunca más. Así que yo tenía esta idea de la Biblia, pues sí es el libro de Dios, pero para eso existen los expertos, ellos que la estudian. Nosotros aquí el pueblo vivimos felices. Pero a medida que empezamos a leer la Biblia ahí en la casa, me di cuenta que era muy interesante. Que sí era entendible. Pero una de esas que me las di de sabio, empecé un debate ahí con un amigo que sabía de la Biblia y me dice, no, porque la Biblia nos habla de la historia de Sansón y Dalila. Y le dije, no, espérame tantito. Sansón y Dalila, esa no es una historia de la Biblia. ¿O qué crees que yo no he leído? Así le dije, imagínense. Ese es de las 1001 noches, le dije yo. ¿De qué me dice? ¿Qué estás hablando? No, es de las 1001 noches. No, está en la Biblia. No está. Sí está, y ahí está el sabio Luis, no, alegando. Y entonces así me convenció, me dijo, ¿ya la leíste? ¿Ya leíste toda la Biblia? Pues no. Entonces, ¿cómo sabes si no está en la parte que todavía no has leído? Ya mejor me quedé calladito. Por cierto, no vaya a ser que alguien salga de aquí pensando que Sansón y Dalila está en las 1001 noches. No, sí está en la Biblia, está en el libro de los jueces. Pero cuando tú no lees la Biblia, aunque sepas que la Biblia es la palabra de Dios y no la lees, tú no sabes lo que Dios ha dicho y cuál es su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios en las Escrituras la encontramos de manera clara y directa a través de mandatos y de frases como dicen, mi voluntad es esto. O sea, ¿qué más quieres? Más claro ni el agua. La voluntad de Dios es esto y ya. No hay por qué complicarse. Y hay otras formas en que Dios revela su voluntad de una manera más, digamos que más
cautivadora a través de las historias, más enigmática a través de diferentes estilos literarios que no son las prescripciones imperativas, o sea, que no son enunciados de ve y haz esto. Pero bueno, como estamos empezando este tema, vamos a empezar por lo obvio. ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros? Empezando por lo más obvio. Bueno, lo que podríamos hacer sería empezar a leer versículos que mencionan la voluntad de Dios es esto y empezar por ahí. Ahora, cuando tú lees la Biblia, uno de los peligros que corres cuando eres principiante es leerla fuera de contexto, es decir, leer un fragmento fuera de la historia, fuera del argumento del libro y poderla malinterpretar. Así que para evitar eso nosotros normalmente leemos un libro completo de la Biblia, de principio a fin, y así, y si es posible lo leemos varias veces, de modo que cuando encontramos un fragmento sabemos de qué se viene hablando, no es nuevo para nosotros. Estudiar la palabra voluntad de Dios, así se puede hacer también. Es como cuando avientas una piedra a un agua, al agua, a un lago, a un estanque y empieza a hacer círculos concéntricos. Entonces, si yo quiero entender qué es la voluntad de Dios para Pablo aquí en Efesios, por ejemplo, entonces yo leería todo Efesios y cada versículo que mencione la palabra voluntad o voluntad de Dios lo anotaría y observaría qué está diciendo antes y después, y así yo estaría seguro que lo que él está diciendo aquí en Efesios 5 por voluntad de Dios queda claro a la luz del contexto, y eso es lo que voy a hacer en los próximos minutos. Y si nos da tiempo, voy a después a ir al siguiente círculo de la pedrada, porque este es el círculo primero, el versículo que estoy leyendo, y el siguiente anillo es los capítulos que tiene a los lados, y el siguiente anillo sería otros libros que escribió el mismo autor en la misma temporada y en el mismo lugar. Si mencionan ese concepto, está hablando más o menos del mismo tema. Y el siguiente aro sería otros libros del mismo autor en cualquier época y en cualquier lugar que haya escrito. Y el siguiente aro sería todo el segmento donde está este libro dentro del Nuevo Testamento, y el siguiente anillo sería el Nuevo Testamento, y el siguiente anillo sería toda la Biblia. Pero como no hay tiempo en un estudio como este para hacer eso, pues vamos a hacerlo, vamos a lanzar la pedrada a Efesios nada más. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es conocer la voluntad de Dios en Efesios? Vamos a empezar viendo algunas cosas que Pablo dice acerca de la voluntad, y la primera pues obviamente en el capítulo 1. Ahí es la primera vez que él menciona la voluntad de Dios, y los voy a llevar de manera lógica al versículo 9 y 10, solo para ir tomando el contexto. Estoy en Efesios 1, 9 y 10. Observen lo que dice acerca de la voluntad de Dios. Dice Pablo: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Aquí es la primera vez, bueno, es la segunda vez, pero ahorita en unos minutos vamos a ver la primera mención de la palabra voluntad. Pero aquí dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La palabra misterio aquí no significa así como spooky, como misterio, como algo siniestro. No, misterio es secreto, ¿okay? Misterio en la Biblia significa algo que estuvo escondido por mucho tiempo, pero ahora ya se dio a conocer. Algo que estaba secreto, una verdad que estaba tapada. Y por eso se usa la palabra revelada, porque se ha quitado el velo para que todos vean lo que había detrás del velo. Así que había un misterio en la voluntad de Dios. El misterio está relacionado con su voluntad y ahora se nos revela, y ahí se nos dice cuál es el misterio. Versículo 9, estoy leyendo. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. Ese es el secreto que Dios tenía guardado para revelar ahora en la época del Nuevo Testamento. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, ves la historia de Dios, porque toda la Biblia, el personaje principal es Dios. No son los personajes bíblicos, El personaje principal de toda la Biblia es Dios. Y tú empiezas a leer la Biblia desde el principio y te das cuenta quién es el primer personaje de la historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empieza la historia de este personaje, Dios. Y después se nos muestra cómo Él lo crea todo, y todos los demás que Él crea
todos fallan, menos uno. El héroe de todas las historias de la Biblia, ¿quién es? Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, empezamos a conocer muchos nuevos personajes. Pero descubrimos que ahora hay un nuevo personaje que también es humano y es el único personaje que no comete errores, ni como decimos vulgarmente, ni mete la pata. Entonces hay una revelación que el Dios del Antiguo Testamento, que es espíritu y es invisible, se hace hombre y vive entre nosotros, y su nombre es Jesús. Pero no solo eso, no solo es la sorpresa, sino sigo leyendo aquí en Efesios. Dice que Dios se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles cosas? Dice, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuántas se quedaron afuera? Las que están en los cielos, las que están en la tierra. Todo Dios se lo propuso reunirlo en Cristo. La palabra reunir literalmente significa como hacerlo colgar de la cabeza. Hace poco hicimos un viaje y en el viaje me tocó ver el tren. Iba manejando nuestro hijo, así que aproveché para ver el paisaje, porque cuando uno va manejando pues no puede verlo todo con cuidado, o no debería. Está pasando el tren ese, no van a creer, ese tren, de esos trenes que traen en cada vagón 2 contenedores, uno encima de otro, y traía 160 vagones ese tren. Yo dije, esa es máquina, esa es potencia. Imagínense lo que esas locomotoras tienen de potencia para jalar todo eso. Y no creo que iban vacíos los contenedores. Cristo es la locomotora del universo. ¿Sabían ustedes que el planeta Tierra gira alrededor de un eje? Un eje, es una línea invisible que hace que todo el planeta esté girando alrededor. ¿Sabían eso? Hay un eje. Y luego sabían que el planeta Tierra está girando alrededor de ¿qué astro? Del Sol. Pero el Sol mismo gira y tiene un eje. El Sol y todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. ¿Sabían eso? Digo, si no sabían, pues hace rato que Copérnico descubrió eso, ¿verdad? Unos cuantos siglos, pues les doy la noticia. Ok, pero si no sabían, el Sol y todo el sistema solar también están girando alrededor de un eje que está en el centro de la galaxia en la que pertenece nuestro Sol, nuestra estrella, y todos los planetas y millones de estrellas más. Y se llama la Vía Láctea, así le decimos nosotros, la Vía Láctea. Y tiene un eje, y todos esos millones de estrellas y de planetas giran alrededor de ese eje. Pero la Vía Láctea solo es una galaxia mediana de millones de galaxias que hay en el universo, que también giran alrededor de un eje. Y según este versículo, las que están en el cielo y las que están en la tierra, todas las cosas penden de este hombre llamado Cristo. Él es el eje. Y Dios hizo que todo sea reunido alrededor de Él. Por eso, ¿cómo vas a comparar la persona de Jesús con San Luis Floriano? ¿Se imaginan? O cualquier otro ser humano creado, vivo o muerto. Es imposible, es inconsistente. Solo necesitamos poner un poco de atención a la grandeza de este ser que Dios ha establecido como el eje de todo. Por eso es una de las revelaciones más grandes que llega a nuestras vidas. Porque cuando nosotros no entendemos la palabra y la voluntad de Dios, andamos comparando a Jesús con cualquiera. ¿Se imaginan? ¿De verdad? Todas las cosas del cielo y de la tierra quedaron reunidas, sujetadas bajo esta cabeza. Y su nombre es Jesucristo. La primera voluntad de Dios para nuestras vidas es que comprendamos que Jesucristo es el centro de todo.
Ahora, obviamente Dios no solo está interesado en informarte. Fíjate que te aviso que Jesús ahora es el boss. Él es el centro. Pues gracias Dios, gracias por informarme. No se trata nada más de informarte. Te está invitando a que te alinees con el universo. Eso es lo que Dios quiere en primer lugar. La voluntad de Dios es que entiendas la grandeza de Jesús y te alinees, que lo aceptes como lo que Él es, el Señor, el soberano, el centro de todo. ¿Cómo es posible que Jesús es el centro del universo y que todo va a ser reunido al final en pos de Él, menos yo? Eso es algo inconcebible, pero ¿qué pasa? Yo me resisto a alinearme con el diseño y el plan de Dios. Así que Jesucristo, glorificar a Cristo es la primera voluntad de Dios. Hay un versículo que está en el Evangelio de Juan, en donde Jesús dijo en Juan 5:23, dice, para que todos, ahora levanten la mano todos, a ver, levanten la mano todos. Todos, ok. Aquí tenemos unos cuantos espíritus porque no levantaron la mano, ok. Todos, dice Jesús, para que todos honren al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Él. Así como honran al Padre. Imagínense lo que Jesús está diciendo con esto. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Jesús es tan importante, el Hijo de Dios es tan importante, que Dios Padre lo ha elevado a su mismo nivel, porque no hay otro nivel más alto que eso. Por eso todos honran al Hijo como honran al Padre. Así de importante es Jesús. Por lo tanto, cualquier religión que profesa una creencia en Dios, buenas obras, devoción en Dios, donde Jesucristo no es la persona más importante al mismo nivel que Dios, no es una religión verdadera. Y cualquier religión donde Jesucristo es importante, pero también otros son importantes, hombro a hombro con Jesús, tampoco puede ser la religión verdadera, porque Jesús es el único que goza de ese estatus. Esa es la primera voluntad de Dios para nosotros, que entendamos este misterio. Segundo, ahí en el capítulo 1 de Efesios, regresamos. Y antes de volver ahí te pregunto, ¿tú ya alineaste tu vida con este concepto? ¿Aceptas que Jesús es el Señor, el Rey, soberano, también tuyo y no solo de los demás y del universo? Segundo está ahí en versículo, observen el versículo 5. Estoy en Efesios 1:5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahora vamos a descifrar este trabalenguas. Empezamos palabra por palabra. Dice, por su amor, el amor de Dios. Dios, movido por su amor, dice, nos predestinó. Predestinar significa eso, asignar un destino con anticipación. Destino anticipado. Destino anticipado. Dios en su amor a los que creemos en Cristo, a los que estamos alineados, a los que estamos en Cristo. A los que estamos en Cristo, Dios nos predestinó, dice ahí, para ser adoptados, hijos suyos. Así que los que están en Cristo, y nadie más que en Cristo, espiritualmente hablando, ellos han sido predestinados por el amor de Dios para ser adoptados sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. Esto es algo bonito. Pero escuchen, no he terminado porque el texto dice, por medio de Jesucristo. O sea que no hay hijos de Dios afuera de Jesucristo, según un pasaje como este. Según el puro afecto de su voluntad. Ahora me brinco al versículo 11, más abajo. Dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Otra vez la palabra, ¿se fijan? Ahora, ¿quiénes reciben la herencia de los ricos? ¿Los hijos o los ajenos? Entonces, Él está primero estableciendo a los que estamos en Cristo, somos hijos, adoptados de Dios, pero hijos. Y nos predestinó para ser hijos por estar en Cristo, nos predestinó para ser sus hijos, pero también nos predestinó, según el versículo 11, dice, para recibir una herencia.
siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que la voluntad de Dios número 2 para nosotros, además de que aceptemos a Cristo y vivamos para la gloria de Cristo, la voluntad de Dios para nosotros en segundo lugar es que nosotros estemos seguros, tranquilos, al entender la herencia preparada para nosotros porque somos sus hijos. Ese es el propósito de decirnos estas cosas, que estemos seguros y tranquilos. Imagínate que había un hombre que temprano en su vida se puso a trabajar, estudió una carrera, se tituló y empezó un negocio y empezó a hacer dinero. Y cuando hizo mucho dinero, empezó a pensar: yo quiero tener una familia, así que voy a encontrar una esposa para mí y después voy a tener hijos con ella. Voy a tener un hijo con esta mujer. Y cuando ese hijo crezca, yo no quiero que él padezca nada de lo que yo tuve que padecer. Así que yo voy a hacer que mi hijo tenga suficientes recursos para estudiar y para graduarse, y no va a tener que batallar para pagar sus estudios universitarios. Y entonces él va y abre una cuenta de banco y empieza a poner dinero en esa cuenta. Ni siquiera se ha casado. Fíjense cuánto ama a su hijo este cuate. Y finalmente empieza a ahorrar, y luego empieza a hacer millones de ganancia y sigue ahorrando. Hay un fideicomiso para que cuando su hijo llegue a la edad universitaria pueda pagar sus estudios. Y eventualmente se casa, encuentra la perfecta compañera, se casa con ella y nace el hijo. Para cuando el muchacho tiene 3 o 4 años, empieza a entender que hay que ir a la escuela y que es bueno estudiar. Y un día llega y se está comiendo las uñas. Dice su papá: ¿qué pasó? ¿Cómo voy a pagar mis estudios? Ese es el punto. Dios no solo puso a Jesús en el centro, sino que en Jesús nos ha llamado a ser sus hijos. Y junto con Jesús y esta adopción de hijos, Dios ha preparado una herencia eterna en los cielos, para que no nos preocupemos por lo que nos pasa en esta vida mortal llena de altibajos, sino que podemos estar seguros, no importa lo que venga, que vamos a tener una herencia reservada ya en los cielos. No es que Dios se va a esperar a que tú te mueras para ver: ¿y ahora qué hago? Ya me cayó al cielo, ¿dónde lo acomodo? No, Dios ya tiene una herencia reservada en los cielos, según 1 Pedro 1, guardada para los hijos que ama. Y tú preocupándote: ¿y si me muero y me pierdo? La voluntad de Dios, en segundo lugar, además de que tú conozcas y glorifiques a Jesús, es que tú vivas seguro, que tengas seguridad eterna por lo que Él ha hecho y provisto para nosotros, a pesar de las pruebas que podamos enfrentar en el presente. ¿Y cómo vives tú tu vida? ¿Preocupado? ¿Preocupada? Tercero, versículo 1:1. Tercero, ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros? Pablo, apóstol de Jesucristo. Estoy leyendo el primer versículo de la carta. Por la voluntad de Dios. Según este versículo, Pablo llegó a la conciencia de que él debía de ser apóstol, no por su propia voluntad, sino por la voluntad ¿de quién? De Dios. Hoy en día parece que en el mundo cristiano hay 2 tipos de personas: las que saben lo que son por la voluntad de Dios, o sea, las personas que dicen: yo sé que Dios quiere que yo sea esto y haga esto con mi vida, y otros que dicen: yo no soy como él, yo soy del montón. Yo a ver en qué me entretengo, a ver qué descubro que debo de hacer, porque este es de los especiales de Dios. Pues aquí la buena noticia: no es así. Dios no tiene accidentes entre sus hijos. Cada uno de los hijos de Dios tiene una vocación de parte de Dios. Y el trabajo nuestro es discernirlo. Dios nos ha dado un propósito en la vida específico. No todos vamos a ser apóstoles como Pablo. Cada quien tiene su lugar, a cada quien se le dan ciertos dones, ciertos talentos
para distinguirlo, ciertas pasiones en su corazón por las cuales vivir, ciertas personas a su alrededor con las cuales relacionarse. Pero es nuestra responsabilidad buscar a Dios para cristalizar, clarificar cuál es su voluntad vocacional para cada uno de nosotros y no vivir a la deriva, dejando que los demás dicten lo que debemos hacer con nuestra vida en lugar de preguntarle al Creador: ¿para qué quieres tú que yo viva? Está bien si quieres ser ama de casa, está muy bien. Está bien si quieres ser albañil, está bien si quieres ser ingeniero, pero lo más importante es que seas lo que Dios quiere que tú seas y que hagas con tu vida lo que Dios quiere que hagas. Hubo un hombre que era principal entre los judíos, maestro de religión, miembro del cuerpo gobernante de su nación, y todavía no sabía, y su nombre era Nicodemo. ¿Y tú? ¿Ya sabes para qué quiere Dios que uses tu vida? Que descubras la vocación específica que Dios tiene para ti. ¿Y cómo puedo hacer eso, Luis? Bueno, ya dije, identifica los dones y talentos que Dios te ha dado. Fíjate el tipo de personas que Dios ha permitido que vivan alrededor de tu vida. ¿Qué pasiones ha puesto Dios adentro? Y consulta a tus líderes espirituales. Y poco a poco, y sobre todo, ora a Dios para que Él vaya clarificando esto en tu ser. Es muy importante que descubras eso. Es más importante que descubras eso y vivas para eso que cualquier sueño de grandeza. De verdad. Miren, en 1986, en el mes de enero, hubo un accidente famoso. Yo acababa de nacer, era recién nacido, pero todavía me acuerdo de la noticia. No se crean. El Challenger explotó. ¿Se acuerdan del Challenger? ¿Cuántos les tocó eso? No me hagan sentir viejo, por favor. ¿Soy el único? Ah, ok, ya vemos 2 o 3 por ahí. Lo vimos en vivo y a todo color en la televisión, ¿te acuerdas? El Challenger, el transbordador espacial, iba hacia el espacio cuando explotó y se destruyó totalmente, y las vidas de las personas que iban adentro perecieron. ¿Saben cuál descubrieron que fue el problema del Challenger? Un sello de goma, de esos negritos de plástico, un sello de goma. Un sello de goma no cumplió su propósito, liberó presión, todo se perdió. A veces nosotros pensamos que la vocación tiene que ser algo así súper, yo tengo que ser el Challenger. No, puede ser un sello de goma, una liga literal, pero puesta en su lugar cumple el propósito en conjunto con todo lo demás. Pero debes descubrir cuál es tu lugar. ¿Se acuerdan la historia del hombre, el constructor de aquel edificio en la Edad Media? Y llega uno y le dice: ¿qué estás haciendo? Pues aquí pegando ladrillos, estos malditos ladrillos. Y a un lado de él estaba otro aquí silbando bien contento, bien cristiano, y le dicen: ¿tú qué estás haciendo? Yo soy parte de la construcción de una catedral. Los dos estaban haciendo lo mismo, pero uno entendía su propósito. La voluntad de Dios es que lo descubras también tú. Siguiente y el último por cuestión de tiempo, versículo 6. Al final del capítulo 6, al final de la carta, en el capítulo 6, dice Pablo, está hablando de los esclavos desde el 5: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Les habla a los esclavos y les dice: la voluntad de Dios es que ustedes sirvan a sus amos de corazón, no al ojo, no más cuando los ven. El paralelo más cercano a nosotros es empleados, a sus patrones. ¿Cómo trabajas cuando te ve el patrón? Y el patrón se acaba de ir. Ay, break. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que todo lo que hagas, lo hagas con excelencia, porque tienes un nuevo patrón. ¿Quién es? Como al Señor. Que hagas todo con excelencia. Todo con excelencia. Que descubras lo que te toque hacer, lo hagas con excelencia para el Señor. Bueno, les quiero alentar a que sigan en su búsqueda de lo que es la voluntad de Dios a través del estudio de la Escritura. Pero recuerden, hoy Cristo te llama
a que lo aceptes como su único Señor y Salvador. Deja las idolatrías a un lado. Deja cualquier cosa que compita en tu corazón con Jesús. Acéptalo por la fe. Número dos, vive con seguridad, aceptando la herencia que Dios ha asegurado para nosotros por su amor que hay en Cristo para nosotros. Número 3, comprométete a buscar la voluntad vocacional de Dios para tu vida, llamado específico, el lugar que te toca en este mundo. Y luego, conságrate a hacer cada cosa que tú hagas, por pequeña que parezca, con excelencia, porque esa es la voluntad de Dios. Hay muchas otras cosas en la Biblia que dicen que es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que estemos agradecidos en todo. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de inmoralidades. Pero bueno, no hay tiempo. Esa es tu tarea, seguir descubriendo este misterio. Pónganse de pie, vamos a cerrar nuestros ojos, entregar este tiempo a Dios. Padre, muchas gracias por habernos dado las Escrituras, a nuestro Señor Jesucristo y a tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Es mi oración que las personas que escuchan esta palabra hayan sido clarificadas en su mente y alentadas en su corazón para vivir, para cumplir tu voluntad. Y quizás si entre nosotros, así con ese espíritu de oración, hubiera alguien que ha estado resistiéndose a vivir conforme a la voluntad de Dios, a aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador, quiero animarte hoy. Jesús dijo, porque esa es la voluntad del que me envió, que creáis que yo he venido del Padre. Oro por ti y le pido a Dios que te dé la fe necesaria para esta decisión. Y si tú ya la tomaste, la decisión de aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador, entonces, Padre Celestial, pido por mis hermanos, mis hermanas, oro por ellos para que ellos puedan vivir seguros de la herencia que nos has dado, que les des claridad en la vocación espiritual que tienes para aquellos que quizás todavía sufren confusión, y que hagamos esta semana cada cosa que hacemos con excelencia, como para el Señor y no para los hombres. En el nombre de Jesús, amén. Asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor.
Vamos a levantar nuestra voz. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Que hiciste en mí, lo que hiciste en mí. Vamos a levantar nuestras manos. Nos alineamos, Señor, al Creador del universo, al que sustenta nuestras vidas, por nosotros, derramó su sangre. Hoy te adoramos, Señor, te adoramos. Adórale, adórale. Gracias sublime. Te adoramos, Señor, el Creador del universo, el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, y el que murió en la cruz como un cordero inocente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por la voluntad que hay en ti, Señor, que hubo en ti, de adoptarnos como tus hijos y acercarnos a ti para vivir conforme a ti, Señor, conforme a tu voluntad. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al único que venció la muerte, resucitando el tercer día. Él es nuestro Dios. Aleluya. Quedan todos despedidos y que tengan una excelente semana.